¿Qué tal, familia? Buenos días, ¿cómo están? Les voy a invitar a que nos pongamos de pie, por favor. Y les voy a pedir un favor bien grande, así, entre familia, entre hermanos, a los que están un poquito más atrás. Se pueden acercar un poquito más aquí adelante, en esta parte del centro, para que estemos juntos. Sabemos que estamos entre familia, ¿verdad? Entonces les puedo pedir ese grandísimo favor como familia. Eso, gracias. Ok, pues vamos a comenzar orando y te voy a pedir que cierres tus ojos y aunque levantes tus manos y Espíritu Santo, aquí estamos una vez más. Pedimos tu presencia en este lugar. Pedimos tu presencia en este momento. Nos abrimos completamente a ti. No podemos hacer nada por nuestra cuenta. No podemos hacer nada en nuestras fuerzas. No podemos hacer nada basado en nuestro talento. Necesitamos de tu capacidad, necesitamos de tu unción, necesitamos de tu poder, necesitamos de tu entendimiento, necesitamos de tu sabiduría, necesitamos de tu gracia para comprender y entender los misterios de tu palabra, Señor, los misterios de tu corazón. Espíritu Santo, ven y revela los misterios de tu corazón, Señor, a cada corazón en este lugar. Déjanos ir más profundo en ti. Déjanos ir más profundo en ti, más alto, Señor. No permitas que nos quedemos como llegamos, Señor, sino que aún al salir de aquí, Señor, hayamos tenido un encuentro con el verbo de vida, que hayamos tenido un encuentro con el dador de vida, Señor, que hayamos tenido un encuentro con aquel que es la palabra de Dios, la voz de Dios. Espíritu Santo, revélanos a Jesús. Yo pido por tu iglesia, por cada uno de los que estamos aquí, que nos ayudes a verte, a comprenderte, Señor, a aún anhelarte más, Señor, a ti. Pon hambre y pon sed de ti, Señor. ¿De quién eres tú, Jesús? Te queremos a ti, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Dar un aplauso a Jesús. Puedes tomar tu lugar. Vamos al capítulo número 12. Vamos avanzando en este increíble curso. Recuerda que tu herencia está basado ¿en qué libro de la Biblia? Efesios. Estamos estudiando el libro de Efesios y aún a través de la palabra de Dios y a través de este libro, el Espíritu Santo nos está revelando cuál es nuestra herencia como hijos de Dios y cuál es nuestra herencia como iglesia. Y vamos al capítulo 12, está en la página 63 y el título de este capítulo es: Pablo recibió la comisión de compartir esta revelación. Yo quiero preguntar, ¿cuántos vinieron hace 8 días al curso? Recordamos que Pablo recibió una revelación, recibió algo de parte de Dios. A ver, ¿quién me dice cuál fue esa revelación? Alguien grítemelo. Alguien, por lo menos alguien. ¿Cuál fue la revelación que él recibió? Acerca de los gentiles, acerca de la revelación del misterio del cuerpo de Cristo, que la salvación no solamente era para los judíos, sino también para los gentiles, es decir, para ti y para mí, porque tú y yo somos gentiles, es decir, no pertenecemos al pueblo de Israel en lo natural, pero sí pertenecemos al pueblo de Israel en lo espiritual. Y fuimos injertados a este pueblo de Dios, fuimos injertados a los planes de Dios. Y aún lo que Pablo recibió de parte de Dios fue que la salvación y el mensaje de Cristo Jesús acerca de que Él vino a salvar al mundo, literalmente era salvar al mundo. Y el mensaje de Pablo no solamente era para el pueblo de Israel, sino era para las naciones enteras, donde México es parte de esas naciones. Y por eso es que hoy estamos aquí, por eso es que hay iglesia en México, por eso es que hay iglesia en Puebla, porque el mensaje, la revelación de Cristo llegó a un hombre como Pablo y se empezó a expandir este mensaje de salvación. Y vamos por favor a tu Biblia, Efesios capítulo 3 versículo 7, y vamos a partir de ahí. Lo tienes ahí en tu libro, pero si tienes tu Biblia también velo ahí en tu Biblia, y si lo puedes ver aquí en las pantallas. Dice, del cual, está hablando Pablo, dice, del cual yo fui hecho ¿qué? Ministro. Di conmigo, ministro. Ministro. Dice, por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Una vez más dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Ok, y dice ahí en tu libro el punto número 1. Pablo vio su comisión de ser ministro de la palabra de Dios.
La palabra ministro en el griego habla acerca de un siervo, un hombre que está rindiendo su voluntad al Señor. Pablo se ha dedicado a ser un siervo de la palabra de Dios, ha entregado su voluntad a la palabra y la palabra se ha convertido en su único deseo. Dice, Pablo ha recibido una comisión para ministrar la palabra de Dios a su generación. Y como siervo, él se entregó constantemente a la palabra y a oír de Dios, de tal manera que pudiera hablar eficazmente por Dios. Dice aquí entonces, Pablo está hablando y está diciendo aquí en Efesios, del cual yo fui hecho ministro. Esta revelación que yo he recibido de parte de Dios, ahora soy un ministro de la palabra. Ahora soy un siervo del Señor y soy un ministro y soy un siervo de la palabra que Dios me ha entregado. Ahora, esta palabra ministro, ¿no? A veces la escuchamos y pensamos, no, es que el hombre de Dios, ¿no? Él es un ministro de Dios santo, ¿no? El apóstol, el ungido, ¿no? Y pensamos en esta palabra, aun si alguien viniera aquí y se presentara y dijera, yo soy ministro de Dios, pensamos así como que en una jerarquía espiritual de ministerios. No, un ministro es más que un pastor, más que un apóstol. Yo no sé cómo es que lo tengas en tu mente, ¿no? Pero escuchamos estas palabras y a veces pensamos que en el reino de Dios hay jerarquías. Yo te quiero decir, en el reino de Dios no hay jerarquías. En el reino de Dios hay funciones. En el mundo nos movemos por jerarquías. ¿A poco no? Tú ves a una empresa e inmediatamente dan un cuadro jerárquico, un árbol de jerarquías donde quién es el jefe, y tú necesitas saber quién es el jefe para ver quién es el que manda, pero también de quién te tienes que cuidar. Y entonces tienes que seguir toda tu vida en base al jefe y ya vas viendo, pues él es el director, el subdirector, ¿no? Y yo pues aquí está mi lugar dentro del lugar jerárquico. Y yo quiero decirte, no, si tú eres parte de la familia de Cristo, en Cristo y en el reino de Dios no hay jerarquías. Todos somos iguales, somos hijos de Dios, somos hijas del Altísimo, y aún aunque pareciera que todos somos iguales, yo quiero decirte, aún dentro de los ojos de Dios y delante de los ojos de Dios, tú eres especial. Y no es por jerarquías, pero tu función es muy especial para Dios y para nuestro Padre Celestial. Pero aquí podemos ver que Pablo se identificó con una función dentro del reino, que era la función de ser ministro. Y dice aquí en tu libro que un ministro es un siervo. Sabes que en el original de esta palabra, en el griego, esta palabra ministro es lo mismo que un mesero. Y un mesero, de esos meseros, dice ahí el original, la definición de esta palabra ministro, es un mesero que está al servicio de sus clientes. Tú conoces, ¿no? Yo como por 4 años, 3 años fui mesero, ¿no? Y lo primero que te dicen cuando eres mesero es, el cliente tiene la razón. ¿No? Yo no sé si alguien aquí ha sido mesero, ¿no? Pero yo en la prepa fui mesero, ¿no? Y lo importante, porque te convenía para ganarte una propina, que trataras bien al jefe, pero también al cliente, ¿no? Y mientras mejor le cayeras al cliente, mejor lo atendieras, pues mejor te iba en tu trabajo, ¿no? Pero es también un entendimiento que un mesero está para servir, ¿cierto o no? Un mesero está para facilitar. Hoy por eso puede estar en un restaurante la comida muy buena, ¿a poco no? Pero si el servicio no es bueno, tú no regresas a ese lugar. O a lo mejor la piensas y dices, bueno, pues le voy a dar otra oportunidad. Pero ¿cómo? Depende. Muchas veces yo de los lugares que más frecuento no es tanto por la comida, sino por el servicio y la experiencia de estar en ese lugar. Porque cuando tú llegas a un lugar donde encuentras un espíritu de servicio, un espíritu de servir a los otros, como un mesero literalmente. Todos somos meseros en este mundo, estamos para servir a los demás, pero aún en el reino de Dios, sabes, tú y yo somos siervos, aún si lo pudiera decir, somos esclavos. ¿Te acuerdas lo que vimos hace 8 días? Somos prisioneros, somos presos de Cristo y estamos al servicio de Dios. Nuestro jefe es Dios, le rendimos cuentas a Dios, Él es el que nos gobierna, y aún en ese gobierno de Dios yo quiero decirte, Él nos ha entregado su palabra y se ha revelado a tu vida, se ha revelado a tu corazón, se ha revelado a nosotros para que nos convirtamos, así como Pablo, en un ministro de su palabra en estos tiempos. Dice aquí en esta última parte, dice, como siervo Él se entregó constantemente a la palabra y al oír de Dios, de tal manera que pudiera hablar eficazmente por Dios. Sabes, Pablo tenía que recibir la revelación de Dios para ministrarla. Un ministro no es alguien que está en el ministerio.
Un ministro eficaz y un ministro capaz en estos tiempos es alguien que ha recibido algo de parte de Dios y entiende que eso que ha recibido de parte de Dios es para el servicio de los demás, es para el servicio de la iglesia, es para la edificación del cuerpo de Cristo. No es para que te lo quedes y te hagas un gordo espiritual, sino literalmente para que te alimentes, pero lo das. ¿Y cuántos han experimentado que lo das y de pronto te vuelves a llenar y sigues dando, te vuelves a llenar y sigues dando? Esa es nuestra función dentro del reino de Dios, que estamos aquí para que lo que hemos recibido de Dios lo podamos dar. Así como Pablo recibió una revelación y esa revelación era para ministrarla a otros. Sabes, es bien importante que si tú eres un ministro de Dios, tú estás al servicio de Dios, pero aún aquí hay personas que ya están dentro del ministerio, sirves en, no sé, reuniones de hogar, no sé cuál sea tu área donde estás sirviendo al cuerpo de Cristo. Pero sabes, uno de los requisitos para ser un ministro eficaz es que tú no puedes dar algo que no has recibido. ¿Estás conmigo? Y muchas veces hoy en día tratamos de fingir el poder dar, pero todo viene a través de la revelación de Cristo. No es lo mismo leer la palabra de Dios que recibir revelación de Dios. No es lo mismo hacer todos los días tu tiempo con Dios que recibir revelación de Dios. ¿Estás conmigo? Porque muchos tal vez están cumpliendo con un requisito. Yo leo la palabra todos los días, yo hago mi tiempo con Dios todos los días, pero lo importante es que tú recibas revelación de Dios. ¿Y qué es revelación? Revelación es de pronto cuando tú estás leyendo un mensaje y a lo mejor ha sido un pasaje que tú has leído muchas veces, pero de pronto se rasga el velo, se abren tus ojos a algo más, a algo espiritual, y algo dentro de ti se emociona, se estremece y tú sabes que estás escuchando directamente la voz de Dios, algo para ti. Y aún lo primero que pasa, como Pablo, es: esto que tú me has dado, yo quiero compartirlo, quiero darlo a los demás, porque es aún una evidencia de que tú estás recibiendo algo de parte de Dios. Pero asegúrate que cada vez que tú abres este libro, asegúrate que cada vez que tú haces tu tiempo con Dios, no te estoy diciendo que no hagas tu tiempo con Dios, hazlo, porque mientras más lo hagas, más vas a estar expuesto a que Dios te hable. Pero el punto es que tú tienes que buscar y aún escarbar y profundizar hasta que el Dios de la gloria te hable directamente a ti y te revele algo de su corazón. Si no, solamente se queda en teoría. Si no, solamente se queda en información. Si no, solamente se queda en un requisito. Y si no, solamente se queda en religión. Y esto se trata de una relación donde Él se te revela, donde Él te habla a ti directamente, donde Él te muestra su corazón y tú lo conoces más. Y mientras más lo conoces, más te enamoras de Él. Y mientras más te enamoras de Él, más quieres de Él y más quieres servirle y más quieres dar de tu tiempo, de tus finanzas, de tus fuerzas, todo para Él, porque lo estás conociendo. Y tú necesitas buscar la revelación de Dios para ser un ministro eficaz de su palabra. Dice aquí el punto número 2: Pablo fue un siervo de la palabra de Dios. El impacto de la revelación que Pablo recibió le motivó a ser esclavo del mensaje. El impacto de la revelación que Pablo recibió le motivó a ser esclavo del mensaje. ¿Sabes? Si yo recibo una revelación de parte de Dios como ministro, me convierto en esclavo de ese mensaje. Cuando Dios te da una revelación, cuando tú abres su palabra y de pronto Él te habla y recibes algo directamente de su corazón, directamente del cielo, y viene a tu vida, tú te conviertes en un esclavo, en un ministro, en un siervo de ese mensaje. Y aún tú le tienes que preguntar, yo muchas veces cuando recibo algo de parte de Dios, le tengo que preguntar: Señor, ¿qué quieres que haga con este mensaje? ¿Qué quieres que haga con esta palabra? Y a veces el Señor me dice: es algo que yo te estoy dando a ti directamente porque quiero trabajar cosas contigo, es algo que yo personal entre tú y yo. Pero muchas veces, sigue profundizando, sigue madurando esta palabra, sigue escarbando, sigue buscando revelación acerca de esta palabra. A veces cuando lees tú un mensaje, detente. A veces en todo esto, por ejemplo, ahorita que estamos leyendo aquí en Efesios, ¿no? Y lees todo el mensaje y de pronto hay una palabra que resalta: ministro. Y ahí dices: algo hay aquí. Y de pronto vas a un comentario bíblico
y empieza a buscar la definición de ministro y buscas otra versión y dices, ¿cómo dicen otra versión de la palabra? Y de pronto, no sé, vas a alguna referencia bíblica, vas al original de esta palabra y así empiezas a profundizar y a madurar en el mensaje que Dios te ha entregado. Pero sabes que algo te enganchó con ese mensaje y después va a llegar el momento donde Dios te dice, esto que estuviste madurando, esto que tú y yo estuvimos hablando, ahora compártelo. Ahora háblalo, ahora ministralo. Aún empiezas ahí, dice, ministrarlo a las naciones. No, empieza ahí con tu esposa, empieza ahí con tus hijos, empieza ahí con tu familia, con tus amigos. Y de pronto, si Dios abre la posibilidad de un púlpito, un micrófono, comparte. Pero quiero decirte, ya va a ser una revelación que vino de Dios. No va a ser algo fingido o copiado. Y muchas veces podemos, ¿no? Y te ponen, ¿qué harías? Yo te quiero preguntar, si ahorita el pastor te dijera, ok, te toca compartir ahorita en la segunda reunión. Te toca el mensaje de la segunda reunión. A ver, todos piensen en esto. ¿Qué harías? Híjole, no, pastor, pero espéreme, por lo menos me hubiera dado una semana para estudiar, para ayunar, para no ver televisión, ¿no? Para ahora sí concentrarme, ¿no? ¿Qué harías si ahorita, y te quedan 10 minutos para la segunda reunión, ¿no? ¿Qué harías? ¿Cuál sería el mensaje que compartir? Bueno, vas rápido, agarras tu celular, buscas YouTube, mensaje para la iglesia, ¿no? No sé, y empieza a buscar ahí. Y créeme, vas a encontrar muchas herramientas. Vas a encontrar, es más, si vas a internet vas a encontrar bosquejos completos. Vas a encontrar ayudas completas, le copias a algún predicador famoso, le copias su mensaje y lo puedes dar aquí. Pero sabes, se va a quedar solamente ahí, en un mensaje bonito. Tal vez va a ser un buen orador. Tal vez la gente va a decir, qué padre lo hizo. Pero cuando es revelación, que tú sabes que Dios te habló, que tú recibiste algo de parte de Dios y tú lo estás soltando, eso produce transformación, eso produce frutos. Por eso cuando tú le hablas a tu familia, tú no le puedes dar a tu familia algo que tú no tienes primero. Tú no puedes llevar a tu familia a un lugar donde tú no has sido primero. Cuando tú hablas con tus hijos y los tratas de exhortar, es muy fácil regañarlos, es muy fácil decirles, así dice la palabra de Dios. Pero ¿qué te está diciendo Dios a ti para tus hijos? Y cuando tú hablas directamente de lo que Dios te reveló de su corazón para tus hijos, créeme, ahí se produce transformación en tus hijos. Ahí se produce avivamiento en tu familia. El otro día pusimos un cuadro, mi esposa y yo en la casa, su casa, y nos gustó mucho, escuchamos un mensaje y me gustó mucho esa frase, estaba en inglés, pero revival looks like family, que en español sería avivamiento se parece a una familia. Y lo hice en un cuadro y lo puse ahí porque quiero que constantemente me recuerde cómo a veces pensamos en avivamiento y pensamos en la iglesia, ¿no? Y pensamos aquí en Amistad de Puebla. Y claro que va a haber avivamiento aquí en Amistad de Puebla y oramos por eso y en la ciudad y en la nación, pero tiene que empezar en tu casa. Tiene que empezar en tu familia. Y el avivamiento verdadero se va a ver en la forma en cómo educas a tus hijos, en la forma en cómo tu matrimonio es, en la forma en cómo trabajas, en la forma en cómo estudias, en la forma en la que cómo vives la vida de Cristo en tu diario vivir. Ahí es donde se ve si hay avivamiento. Si no, solamente estamos fingiendo, amado. Y necesitamos conectarnos al corazón de Dios, porque mientras más escuchas las palabras de Dios, así como Pablo, tú dices, es que ahora mi vida completa le pertenece a la predicación de este mensaje. Y predicación no estoy hablando de un púlpito y un micrófono, estoy hablando de tu vida completa que predique de aquello que tú has visto, de aquello que tú has tocado, de aquello que tú has recibido de Dios. No necesitas palabras para predicar, no necesitas un micrófono para predicar, tu vida completa está predicando. La pregunta es, ¿qué es lo que está predicando? ¿Estás conmigo? Y yo espero que seas un siervo del mensaje de Cristo como Pablo. Dice, Pablo estaba consumido por el compartir el mensaje que había recibido del Señor. Era un hombre impulsado por el viento del Espíritu Santo para compartir la palabra del Señor. Dice Lucas 1:1-4, y ahorita lo vamos a ver, pero dice, el único ministro eficaz es aquel que se ha convertido en un esclavo de la palabra de Dios. Ve conmigo ahí a Lucas capítulo 1. Del versículo 1 al versículo 4. ¿Ya estás ahí? Dice,
puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Ve aquí está hablando este evangelio y está hablando al principio y está hablando de lo que va a ser el mensaje de este evangelio, que es acerca del mensaje de Cristo Jesús, de la vida de Cristo, lo que hizo Cristo cuando estuvo aquí en esta tierra. Pero dice, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. ¿Sabes? Un requisito para ser ministro de Dios es que primero tienes que ver a Dios. No sé si me la cacharon, si no, otra vez. Un requisito para ser ministro de Dios es que primero necesitas ver a Dios. Dice aquí que estas palabras son ciertas y son verdaderas y están recibiendo las palabras de aquellos que vieron lo que sucedió y ahora se convirtieron en ministros de eso que vieron. En el momento que tú ves algo de Dios, si estás aquí es porque viste algo de Dios, viste la cruz de Jesús, viste el sacrificio, viste a tu Salvador y por eso has recibido la salvación de Dios. Has visto a Jesús, por eso estás aquí, yo creo. Y tú has visto eso, entonces como ya viste algo de Dios, eso te capacita para ser un ministro de Dios y de su mensaje y de su palabra. Lo que te capacita para ser un ministro no es 5 años en el Instituto Bíblico y claro, ve al Instituto Bíblico, no está aquí la directora, pero vaya, inscríbanse al instituto, sirve. Yo hice instituto y créeme, te ayuda a profundizar. Pero lo que te hace capaz y te hace ser un ministro eficaz no es tampoco que te vayas 5 años en el campo misionero, que también váyanse de misiones, váyanse de misioneros. Tampoco es que 10 años en el ministerio, no, eso no te capacita. Lo que te capacita para ser ministro de Dios es que veas a Dios. Es que conozcas a Dios. Es que tú digas, lo que yo te estoy predicando es verdadero, porque lo he visto y lo he probado. No te estoy hablando solo por hablar, te estoy hablando porque mis ojos lo vieron. Y no como Job, que llegó al punto de decía, de oídas te había oído, mas ahora ¿qué? Mis ojos te ven. Que tú no seas de aquellos, me han platicado. Voy los domingos y escucho mensajes. Mi mamá me ha platicado, mi papá me han dicho desde pequeño. No. Se trata de que tú digas, de oídas había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y en el momento que tú ves algo de Dios, tú conoces algo de Dios, eso es revelación, ver a Dios. Revelación no es que de pronto estás ahí, viene una nube, ¿no? y viene un rayo de luz y algo, ¿no? No, es cuando ves algo de Dios. Cuando lees la palabra y de pronto ves salvación, ves perdón para tus pecados, ves al Dios justo, ves la humildad de Jesús, ves la santidad de Jesús, ves quién es Jesús y lo ves y por eso dices, ahora me convierto en esclavo, en prisionero, en preso de Jesús porque lo he visto. Dice aquí más adelante el versículo 3 de Lucas 1, dice, me ha parecido también a mí después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Aún aquí Lucas está diciendo, yo he profundizado, he investigado con diligencia. Sabes, una vez que tú recibes un mensaje de Dios, aún te conviertes en alguien diligente. Por eso nuestro pastor está duro y haz el tiempo con Dios, profundiza en la palabra. No es porque quiera que lo hagas, es porque necesitamos profundizar en este mensaje. Necesitamos tener raíces profundas para que venga lo que venga, no te muevan. Hay personas que vienen y les dicen, de esto se trata el cristianismo, pues voy. Pero de pronto viene otra corriente, ¿no? Y no voy a hablar de religiones, pero viene otra y aquí se ve más padre, ¿no? Y aquí se ven que se llevan mejor, vamos para allá, ¿no? Y viene alguien y te cuenta otra cosa, otra verdad y lo crees, ¿no? Y ves en YouTube otra cosa y lo crees y lo abrazas. No, pero se trata no de lo que el mundo te dice, no de lo que el hombre, ni siquiera lo que yo te estoy diciendo. En serio, todo lo que yo te estoy diciendo aún, fíltralo a través de la palabra de Dios. Ve a tu casa y busca revelación. Este libro que no se quede, ya cumplí. No, aún ve a tu casa, lee Efesios una y otra vez hasta que revelación, hasta que tus ojos vean a Jesús. Y créeme, una vez que lo ves, por eso Pablo pensaba
que servía a Jesús cuando era Saulo de Tarso. Él pensaba que servía a Dios. De hecho, por eso encarcelaba a todos los seguidores de Jesús, ¿no? Y él pensaba que era un seguidor de Dios y todo lo que hacía era por la causa de Dios. Pero de pronto vio a Jesús. Y a partir de ese momento su vida cambió. Y a partir de ese momento se convirtió en un siervo, en un ministro, en un preso de Jesús. ¿Por qué? No porque alguien vino y le dijo, no, lo que está haciendo está mal, no. Porque literalmente hubo revelación, sus ojos se abrieron, se rasgó el velo, las escamas cayeron y vio al Dios de la gloria. Y platicó con él, habló con él. Y a partir de ese momento su vida fue otra. Dice aquí, vamos a seguir leyendo. La acción poderosa de Dios está trabajando en el siervo del Señor para demostrar la realidad del mensaje. ¿Sabes? El mensaje que tú y yo predicamos es poderoso en sí mismo. Tiene poder. Basta que tú lo creas, basta que tú lo abraces. Y en serio, y te lo voy a decir, en serio, el mensaje de Cristo puede predicarse por sí solo. No nos necesitaría. Pero qué padre que Dios nos incluyó y que nos puso a nosotros para predicar este mensaje. Pero quiero decirte, si crees en este mensaje, basta con que tú hables y tú dices, es que yo no sé mucho, no he estudiado mucho, llevo un día de ser cristiano. Eso que tú has visto, con que sepas que Jesús vino a esta tierra, se acercó, el Dios creador se acercó, vino, murió en una cruz por nuestros pecados, pero no se quedó ahí muerto, sino que resucitó al tercer día y va a regresar por nosotros por segunda vez para reinar con nosotros. Eso es suficiente para que tú prediques este mensaje. Y créeme, si tú predicas esto sin añadirle, sin adornarle, sin mencionar algo de tu propia cosecha, este mensaje tiene poder. Y este mensaje va a transformar. Y este mensaje, así como te cambió a ti, va a cambiar la vida de aquellos a quienes tú les prediques. Y aún el Señor es tan bueno y yo estoy orando, Señor, que aún mi mensaje sea acompañado con señales, con prodigios, con el poder visible de que tú estás ahí mientras yo hablo, mientras yo estoy predicando tu mensaje. Vea la página 64. Y dice después de este versículo de Hebreos 2:3, dice, el mundo no puede resistir el testimonio de un hombre que vino a dar y no a recibir. Este es el mensaje de Cristo. Cuando tú les hablas y les traes no un mensaje de un superhombre, que sí fue un superhombre, pero más bien el mensaje de Dios que se hizo siervo, que se humilló y que más que venir a recibir, Él vino a dar, Él vino a darse. Es el mensaje que tú y yo predicamos. ¿Y sabes cómo se ve que tú has visto a este Jesús humilde, a este Jesús siervo? Cuando puedes responder estas preguntas. Dice, ¿has sido hoy un buen siervo para otros? Dice ahí en tu libro. Y dice, ¿estás realizando esa labor día a día? ¿Estás sirviendo a otros? Y no te estoy hablando del ministerio en Amistad de Puebla. Ahí donde tú estás sirviendo a otros? ¿Te estás dando a otros? ¿Te preocupa más la vida de otros que aún tu vida misma? Porque eso es la evidencia de que este mensaje es verdadero en ti. Dice ahí el punto 4, se nota la actitud humilde de Pablo. Regresa conmigo a Efesios, ahí en tu Biblia. Efesios. Efesios 3, donde estábamos leyendo, dice el versículo 8, después de que él reconoce que es un ministro, dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Wow. Pablo está reconociendo y se nota la actitud humilde de Pablo, dice aquí en tu libro. ¿Sabes por qué? Esta también es una evidencia de cuando tú recibes revelación de Dios. Te hace humilde. Cuando tú recibes algo de parte de Dios, sabes que es pura gracia, es puro amor, es pura misericordia, que el Dios de gloria esté hablando contigo y se esté revelando a tu vida, te esté mostrando su corazón. Hay personas que hoy en día, ¿no? Y pensamos que mientras más revelación tenemos, más importantes somos. Y no, es esta actitud. Cuando tú recibes algo de Dios, es ¿quién soy yo, Señor? ¿Quién soy yo para que a mí, este hombre débil, pecador, tú te reveles y me muestres tu corazón y me hables directamente a mí? Mientras más tú conoces a Dios, no es para envanecerte y digas yo ya soy un experto, un teólogo. No, mientras más conoces a Dios, más humilde
te vuelves. No necesitas estar presumiendo cuánto sabes, porque aún muchas veces eso evidencia la carencia de cuánto sabes, cuando a veces presumimos de más, ¿cierto o no? Pero la actitud cuando recibimos algo de Dios es: Señor, gracias. Y ahora dime, como te decía, ¿qué es lo que voy a hacer con esto que tú me estás dando? Dice aquí, Dios puede usar un hombre con esta actitud. ¿En qué estamos sirviendo? ¿Con qué actitud estamos sirviendo? ¿Por qué estamos sirviendo? Sabes, si tú quieres revelación en tu vida, el secreto es humildad, humildad, humildad. A veces venimos delante aún de Dios, ¿no? Y pensamos, sí, es que esta semana sí me porté bien. Es que, ¿viste, Señor, todo lo que hice esta semana? ¿Viste cuánto me desvelé por estar orando 24 horas en Amistad de Puebla, ¿no? ¿Viste que ahora sí soy un santo? Y no, cuando venimos delante de Dios, lo que conmueve el corazón de Dios es que venimos humildes, postrados, decir: Señor, no tenemos nada. Dice aún Mateo 5, bienaventurados los pobres en espíritu. Y un pobre en espíritu es alguien que sabe que está en una bancarrota espiritual. Es decir, no tiene nada por sí mismo. Todo lo que tenemos es por Dios y por su gracia y por su amor. Y si recibes algo de Dios, aún es decirle gracias, Señor, y una vez más. Y aún esto, no, yo cuando estaba leyendo, el Espíritu Santo me dijo: Ruisel, nunca te olvides que es mi pura gracia. Nunca te olvides. Yo te digo, iglesia, nunca nos olvidemos que es su amor, que es su favor inmerecido, que es su misericordia. No somos nosotros, es Él y su amor hacia su iglesia y los planes que Él tiene para esta nación y los planes que Él tiene para Amistad de Puebla. Y dentro de esto, el punto es que Él se ha visto, que Él, si algo tenemos que presumir, es a Jesús. Presume a Jesús como quieras. En serio, aún eso es evangelizar. Presume a Jesús. Diga: wow, qué increíble es Jesús. Por eso dice aún la palabra de Dios que nosotros somos reyes sacerdotes, ¿no? Y nos ha trasladado al reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo para hablar de las innumerables virtudes de aquel que nos llamó. Las virtudes, habla de las virtudes de Jesús, no de tus virtudes, no de lo bueno que tú eres. Habla de las virtudes de aquel que te llamó. Yo digo, por eso tenemos toda esta vida y la eternidad, porque imagínate cómo terminamos de hablar de las virtudes de Jesús. Creo que un día así, ¿no? Virtud número 1,004,500, ¿no? Y aún así todavía faltan no sé cuántas virtudes que hablar de Jesús. Nunca te acabas. Por eso busca revelación. Busca las virtudes de aquel que te llamó. Dice aquí, Pablo hablaba sobre esta revelación por ser un predicador en todos los lugares. Dice el punto número 1, la liberación de Dios es soltada en la proclamación de las buenas nuevas. Hay dentro de la proclamación de las buenas nuevas una luz espiritual en las tinieblas. Cuando tú proclamas las buenas nuevas, ¿sabes? Eso es el evangelio. El evangelio son buenas noticias. ¿Por qué son buenas noticias? Antes, en la antigüedad, esta palabra evangelio es lo que muchas veces, tú sabes, no había medios de comunicación como ahora, ¿no? Tú comunicas algo a través de Facebook, a través de un WhatsApp. Pero antes tenían que haber personas que iban ciudad por ciudad, publicando las noticias de ese día, ¿no? Los decretos del rey, cosas que el rey decía para esos tiempos. Entonces tenía que ir gritando y diciendo: hoy este decreto se establece en esta ciudad, ¿no? Y iba en esta ciudad, iba a otra ciudad, pregonando las noticias de ese día. Esto es lo que se conoce como evangelio. Cuando alguien pregonaba o compartía las noticias en una ciudad, pero principalmente eran buenas noticias. Y tú y yo, ese es el mensaje que tenemos. No son malas noticias. A veces predicamos como si ni tú te la crees ni yo me la creo, y cómo quieres que el otro se la crea. Pero cuando tú has creído y abrazado este mensaje, el mensaje que tú tienes son buenas noticias. Dice la palabra de Dios, buenas de gran gozo, de que Jesús vino y pagó el precio, y tú merecías ir al infierno, pero ahora tienes una vida eterna con Cristo. Dime si eso no es una buena noticia.
Y es la buena noticia que tú y yo pregonamos y que tú y yo proclamamos. Y aún mientras tú proclamas esta buena nueva, dice, hay libertad dentro de estas buenas nuevas, dentro de este mensaje, una luz espiritual en las tinieblas. Dice Mateo 4:16, el pueblo que moraba en tinieblas vio una gran luz. A los que moraban en región y sombra de muerte, la luz les amaneció. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El pueblo que moraba en tinieblas vio gran luz. De eso se trata, que este pueblo aún hoy en día, México está en tinieblas, Puebla está en tinieblas, pero mientras más proclamemos este mensaje, Puebla será llena de su luz. Cholula será llena de su luz. México será lleno de su luz. Yo lo creo, porque es el mensaje para estos tiempos. Dentro de la proclamación de las buenas nuevas está el poder de Dios. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego. Porque no me avergüenzo del evangelio. Yo no sé cuántas veces, ¿no? Y eres cristiano, no, pero que nadie se entere, que no sepan de la secreta, dicen aquí, ¿no? Sí, voy ahí los domingos, ¿no? Porque me gusta, pero como en tu diario vivir, a veces muchos de ustedes ni siquiera en sus trabajos saben que son cristianos, ni siquiera en sus escuelas saben que son cristianos. Y no te lo digo para condenarte, te lo digo porque a lo mejor necesitas tú primeramente recibir salvación. No hacerte cristiano, recibir a Jesús y conocer a Jesús. Porque cuando tú lo conoces y cuando tú lo ves, tú no puedes callarte. Tú no puedes avergonzarte de este mensaje. Tú no puedes quedarte ahí calladito y que nadie me vea. No, aún muchos testimonios, ¿no? Personas que eran calladas, ¿no? Y de pronto llega la luz de Jesús y los ves predicando por acá, predicando por allá, predicando. Estaba leyendo el testimonio de una mujer que justamente esta semana falleció, una mujer de Dios, ya murió de edad muy avanzada, pero su hijo escribía una remembranza de su vida y me gustó mucho un testimonio que dice que ella era una evangelizadora apasionada, ¿no? Y decía que muchas veces hablaban a su casa por teléfono y decían, busco a Juanito, ¿no? Y decía, no, aquí no vive. Número equivocado. Y la señora le decía, no es número equivocado, por algo tú me hablaste. Y yo quiero decirte, si me hablaste es porque Dios tiene un mensaje para tu vida. Y les empezaba ahí a predicar, a evangelizar a través de esa llamada, ¿no? Y mucha gente cuenta ahí los testimonios de cuánta gente recibió a Jesús a través de ese teléfono y a través de esa llamada equivocada. Pero ocupó esa oportunidad para hablar y para predicar acerca del mensaje que ella tenía. Y tal vez hoy en día no es de esas escritoras que han escrito muchos libros, no es de esas predicadoras que tienen muchos videos en YouTube, pero yo creo que su nombre está escrito en el cielo y es reconocida en el cielo, y es lo que nos tiene que importar, no el reconocimiento de esta tierra, sino el reconocimiento de nuestro Padre Celestial. Dice aquí en tu libro, punto número 2, nuestro mensaje es la buena nueva de las incontables riquezas de Cristo. Dice, a un predicador nunca le va a faltar un mensaje excelente. Estudia la palabra y vas a encontrar mensajes excelentes. Yo te pregunté hace ratito, si el pastor te dijera que vas a predicar ahorita en la segunda reunión, ¿qué harías? ¿No? Y muchos se pondrían nerviosos. Pero si tú estás estudiando la palabra, si tú estás buscando a Dios, no tienes un mensaje, tienes 100 mensajes. Tan siquiera de esta semana, cada día en el tiempo con Dios pudiera sacar un mensaje. No es por predicar, no los vamos a poner aquí a un examen de predicación. No, se trata de estar preparados, y nos preparamos mientras más recibimos de Dios. Hay personas que dicen, ¿qué es lo que voy a predicar? ¿No? Y gente dice, ¿cómo es que le haces para predicar? No, el mensaje es puro, es verdadero, es relevante por sí mismo. El mensaje de la cruz, el mensaje de Cristo. Y mientras más tú te expones a Jesús, más, quiero decirte, se produce esto en ti. Hoy en día se necesitan predicadores de la palabra, de este mensaje, predicadores verdaderos. No predicadores motivacionales, no predicadores que hablan de lo suyo, sino aquellos predicadores que hablan de Dios y de lo que Dios está haciendo. Dice, no puedes agotar los recursos de la palabra. En serio, esto es lo único que necesitas, la palabra de Dios. En cada versículo, si de cada versículo puedes sacar un mensaje,
aún de cada versículo puedes sacar, de cada palabra puedes sacar un mensaje. Aún esas palabras que luego ni siquiera piensas como no sé, mucho con, ¿no? Hay mensajes, riquezas, porque si tú te vas al original de esa palabra, créeme que el Espíritu Santo te va a hablar. El Espíritu Santo es tu ayudador. El Espíritu Santo está contigo. Y el mismo que inspiró a los autores para escribir este libro es el mismo que te está ayudando a entender esta palabra, a entender este mensaje. El autor de este libro ahora está en ti. El autor de este libro ahora vive en ti para revelarse a tu vida, para revelarse aquellas cosas que tú no entiendes. Ahorita que estamos leyendo Apocalipsis, yo sé que va a haber cosas que no vamos a entender, pero quiero decirte, tu maestro ya vive en ti. El maestro de la palabra habita dentro de ti. El que te puede revelar la palabra está dentro de ti. El que escribió la palabra está dentro de ti. El que es la palabra vive dentro de ti. Así que todo lo que tú necesitas ya está dentro de ti. Dice aquí, punto número 3, Pablo nunca perdió el gozo de compartir las buenas nuevas. Hay gozo en la vida de los siervos que están compartiendo las buenas nuevas. Hay gozo. Vamos a ser de aquellos que comparten este mensaje, pero con gozo, con este gozo que venga lo que venga, nada lo puede quitar. Muchas cosas están tratando de robar tu gozo. Y las situaciones, los problemas en tu casa, los problemas en tus finanzas están tratando de robar tu gozo. Pero quiero decirte, es mayor el gozo que está dentro de ti. Este gozo inexplicable, este gozo que es el fruto del Espíritu Santo. Dice, más el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Y como ya te decía, el Espíritu Santo no está ahí volando como una paloma. El Espíritu Santo está dentro de ti. Entonces este gozo ya está dentro de ti. Así que aún asegúrate cuando compartes este mensaje, sea un mensaje lleno de gozo. De este gozo de antes estaba muerto pero ahora he resucitado. El gozo de la salvación. Dice aquí, el instrumento para enseñar y extender su reino es su iglesia. Somos tú y somos yo. Dice Efesios 3:10. Dice, todo esto es para que ahora sea dada a conocer por medio de la iglesia la multiforme sabiduría de Dios. A los principados y a las autoridades en lugares celestiales conforme al propósito eterno que realizó en Cristo Jesús nuestro Señor. En Él tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Por tanto les pido que no se desanimen por mis tribulaciones a favor de ustedes, pues ellas son la gloria para ustedes. Dice, pero todo esto es para que ahora sea dada a conocer por medio de ¿quién? De la iglesia, por medio de nosotros, la multiforme sabiduría de Dios. Aún yo sé que tu mensaje es poderoso, el mensaje que tú cargas es poderoso, lo que tú puedas predicar va a ser poderoso, pero quiero decirte, la iglesia unida, el mensaje de la iglesia unida es más poderoso. No andes por la vida ahí como llanero solitario, créeme, únete a lo que Dios está haciendo en la iglesia, a lo que Dios está haciendo en esta familia, y créeme, aún tus recursos se van a multiplicar porque hay multiplicación en la iglesia, hay una aceleración de la obra de Dios en nuestras vidas cuando estamos conviviendo con el cuerpo de Cristo, cuando estamos en comunidad, cuando estamos en familias. Muchos dicen, yo en mi casa puedo ver por Amistad de Puebla TV la predicación y ya es suficiente. No, quiero decirte, no es suficiente, necesitas congregarte, necesitas ser parte de la iglesia, necesitas ser parte de una familia, necesitas pertenecer al cuerpo de Cristo y sentirte parte del cuerpo de Cristo, para que aún el mensaje que tú estés proclamando sea más poderoso, más efectivo y llegue a lugares más altos. Dice, el cuerpo de Cristo es la universidad para las autoridades espirituales y cada miembro es un maestro. El cuerpo de Cristo es la universidad para las autoridades espirituales y cada miembro es un maestro. Las obras de Dios en nosotros enseña a todas las autoridades acerca de la gracia, la misericordia, la salvación. ¿Sabes? Las autoridades aún humanas y espirituales. Tú eres un maestro, aún, yo quiero decirte, a veces nos impone, vemos en escuelas, ¿no? Así gente que tiene maestrías, doctorados, gente muy preparada, muy inteligente. Pero yo quiero decirte, la sabiduría de Dios que hay en ti, la mente de Cristo que hay en ti, no por menospreciar la capacidad de esas personas, pero no se compara. No se compara el potencial de inteligencia. Aún te lo ves, tú dices, no, yo no soy inteligente. No, claro que eres inteligente porque la mente de Cristo está en ti.
Hay personas que dicen, no, yo no tengo la capacidad, no, y ves así a los que ya han estudiado. No, el mismo espíritu que resucitó a Jesús de los muertos es el espíritu que está dentro de ti, para que veas que es su capacidad. Hay muchos aquí que podemos decir, ¿no? Por ejemplo, a mí antes no me gustaba leer, pero una de las evidencias cuando llegó Cristo a mi vida empieza a producir un hambre por su palabra, ¿no? Si no te gusta leer, quiero decirte, híjole, te va a costar mucho trabajo conocer a Dios. Dile a Dios que te dé el amor por la lectura y aún el deseo de leer, porque debemos ir contracorriente. Y nuestra cultura, tú sabes, las estadísticas que dicen para México, ¿no? Que no somos un país que lee, pero en la iglesia eso está cambiando. Como decía nuestro pastor, hay un resurgimiento donde aún las autoridades de afuera van a voltear y van a decir, ¿qué está sucediendo con ellos? ¿Por qué hay tanta capacidad? Aún la tecnología que va a salir de la iglesia, las artes, cómo se van a potencializar, aún los maestros en las universidades cada vez van a ser personas entendidas, aún en los tiempos que conocen y temerosos de Dios. En la política, yo lo creo que va a llegar hijos de Dios que van a influenciar esos lugares, y aún las autoridades de afuera los van a buscar y dice, yo quiero que seas parte de mi equipo por lo que hay en ti, como Daniel, un espíritu superior. En serio, lo que hay en ti es superior a lo que hay en el mundo. Así que aún no menosprecies lo que hay en ti, que salgas de aquí diciendo, yo tengo toda la capacidad, todo el potencial y toda la inteligencia para traer a esta tierra las estrategias y los planes de Dios. Y tú eres parte de esto. El cuerpo de Cristo es la forma en la que Dios lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén a esto? Tú eres parte de la iglesia. ¿Por qué no le das un aplauso a Dios? Y yo quiero solamente terminar, que el Espíritu Santo nos haga conscientes de esto, de que somos parte del cuerpo de Cristo, somos parte de su iglesia, y somos parte de su iglesia. El Espíritu Santo está en nosotros para ayudarnos a comprender su palabra, para hacernos ministros de su palabra y para predicar este mensaje. Señor, yo bendigo, Padre, a cada uno de los que están aquí. Señor, sé que es tu obra, sé que son tus planes, sé que es tu corazón, Señor. Yo te pido, Señor, que traigas revelación a cada uno de los que estamos aquí, Señor, de tu palabra. Mientras más te veamos, Señor, mientras más te conozcamos, Señor, mientras más te experimentamos, Señor, mientras más, Señor, te tocamos, Señor, mejores ministros somos. Yo te pido, Señor, que a cada uno de los que estamos aquí, Señor, tú los hagas verte a ti, Señor, que quites toda barrera, quites todo obstáculo, quites toda escama, Señor, y que aún, Señor, yo declaro un espíritu de sabiduría y de revelación que se va a estar activando en cada una de las vidas que están aquí, Señor. Personas que decían, es que no puedo, ahora van a poder por medio de tu espíritu. Personas que decían, yo no entiendo, van a entender por medio de tu espíritu. Personas que decían, es que esto yo no lo puedo hacer, Señor. Yo declaro que aún viene la capacidad sobrenatural de tu espíritu para hacer cosas que nunca antes habían hecho, Señor. Y aún personas que habían estado temerosas de hablar de ti, Señor, yo pido que pongas un denuedo, pongas una valentía espiritual, Señor. Pongas, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor, que no es un espíritu de temor, sino que es un espíritu de poder, Señor. Yo te pido, Señor, que nos capacites por medio de tu Espíritu Santo para estos tiempos y para la obra de estos tiempos. En el nombre de Cristo Jesús.